También, queridos amigos de la prensa y que nos acompañaron durante el debate de control político. Hoy un debate más que un ganador o un perdedor, lo que traemos son planteamientos para llevar a un estado de la reflexión a las personas y para activar el Estado como tal, en este caso los entes de control, enviar unas alarmas de lo que está sucediendo hoy en el departamento de Casanare. Usted lo ha dicho, unas respuestas evasivas, unas respuestas políticas, unas respuestas salidas del cuestionario, y cuando ya se empieza la intervención del citante como tal, finalmente no se controvierte ni un solo argumento. Entonces, este debate fue una exposición con unos diputados de gobierno que finalmente pues, no expresaron o atacaron estas ideas como tal, los argumentos presentados, y tampoco por el secretario de Educación. Y esto es preocupante por varias situaciones. Lo primero es que quien estructuró y formuló este proyecto fue la Secretaría de Educación, los estudios de mercado, presupuestos y demás. Y luego, meses después, la Unitrópico tomaría estos mismos estudios de mercado. Es decir, se hace en febrero, en mayo se inicia el proceso contractual. Ya cuántos recursos hay de diferencia en materia de las tablets. Tomamos unas cotizaciones y en estas cotizaciones que adjuntaré como pruebas a la denuncia que voy a instaurar ante la Contraloría y también ante la Procuraduría, se hace un estimado de 3.600 millones de pesos por encima en todas las 17.000 tablets, un presunto sobrecosto, y eso es ya lo que tiene que dirimir como tal los entes de control. Y yo quiero decir algo importantísimo, y es, ¿lo podía ejecutar la gobernación? Sí. ¿Lo podía ejecutar Unitrópico? Sí, también. Pero aquí no se acudió al acuerdo marco de precios para haber buscado un precio más bajo. El acuerdo marco de precios, para la gente que nos escucha, es como un catálogo con unos precios máximos, un acuerdo entre el comprador, en este caso que es el Estado, y los proveedores, y ahí se fijan unos techos. Y ahí nos hubiéramos ahorrado unos recursos importantísimos para el departamento de Casanare, pero no se hizo. Y tras de que no se hizo, luego ni siquiera se actualiza el presupuesto. Incluso es ahí lamentable que la Unitrópico diga que lo que hicieron fue tener buena fe y haber escogido estos estudios o este presupuesto. Bueno, pero 2 meses después, ¿en qué estamos? ¿Qué tal hoy hacer unos estudios y unos diseños? ¿Qué tal hacer unas cotizaciones y más en tecnología? Y al cabo de 3 meses, pues que sean completamente iguales, y fueron las predicciones que dejamos. Pero hay un tema importantísimo acá, y son las estampillas. Se dejaron presupuestadas. Se podía haber ajustado porque ya se había designado a la entidad ejecutora el 9 de abril. A la Unitrópico, y el secretario de Planeación no hizo nada al respecto, pues si preveía un problema con el pago de las estampillas. No se hizo absolutamente nada, y aún así se dejaron esos recursos, no se quitaron del presupuesto, y aún así no se quitaron del presupuesto esos recursos, y aún así se firmó se suscribió el acta de inicio. Y eso es importantísimo decirlo, que se infringió en la normatividad, en la ordenanza de nuestro Estatuto de Rentas, que dice que no se puede avanzar sin el respectivo pago de estampillas. ¿Y para qué son las estampillas? ¿Por qué tanta preocupación, diputado? Porque ahí están los recursos para el adulto mayor, los mismos que la gobernación tuvo tantos problemas en ejecutar el año pasado, que les aprobamos desde abril y que hasta en diciembre los ejecutaron. Esos es recursos para el adulto mayor. La estampilla Prodesarrollo, que yo le hice un llamado de atención al secretario de Educación. Usted se beneficia, hay recursos para la educación. Bueno, señor secretario, vaya también, acérquese a la Secretaría de Hacienda y luche por esos recursos. De igual manera para el deporte y para la cultura. Eso nos sumó en unos cálculos que hicimos cerca de 2.000 millones de pesos que hoy están embolatados, que hoy están perdidos. Si el contrato está todavía en ejecución y eventualmente, aunque ya se cometió una infracción, ¿tendría la gobernación algún mecanismo para recuperar esos dineros? Son dos cosas. ¿Y estaría el tema de intereses oscuros que usted mencionaba justamente al terminar su intervención? Son dos cosas. La pregunta suya es que lo primero es que ya dice nuestro Estatuto de Rentas que cuando se viola esa parte de que deben pagarse las estampillas para la respectivo acta de inicio, so pena de investigación disciplinaria. Ya hay un disciplinario ahí, ya la embarrada está hecha y eso tenemos que advertirlo.
Ahora bien, supongamos en el evento de que se reintegren los recursos, seguramente van a perder la parafiscalidad, que es la destinación específica. Entonces, los 2.000 millones de pesos ya no irán para estos, se retornan, pero tanto las estampillas tienen un espíritu de que llena al Estado a obligarlo a invertir en unos sectores que no se invierte. Y para eso son las estampillas. Y hoy esos 2.000 millones de pesos están embolatados. Vamos a ver si lo recuperan. Y dos, seguramente van a perder la parafiscalidad, la destinación específica, por falta de competencia, por falta de rigor técnico. Ya, pero se dice que la Unitrópico como tal, como universidad, está exenta de pagar esos impuestos cuando tienen contratación. ¿Es cierto o no es cierto? Bien, ahí lo que se dice es que ahí hay que cobrarle a las entidades que se designen como ejecutoras. Ahora bien, por eso es tan importante el concepto del secretario de planeación. Bien, ¿por qué no previó esto? Porque es que en el presupuesto decía incluyen estampillas y si se envió para el Unitrópico, pues ya tenía el hombre que haber previsto esta situación o advertir la manera de cómo lo iba a cobrar. Ahora bien, ¿dónde está el papel de la Secretaría de Hacienda? ¿Cuánto tiempo de ejecución? ¿Hace cuánto que se suscribió este proyecto? ¿Hace cuánto que se le dio acta de inicio? Y bueno, un año después prácticamente y la plata está embolatada. ¿Será que la van a devolver con rendimientos financieros? Esa es la pregunta. Eso fue una plata que estuvo ahí. Y Martín, usted muy buena su pregunta. ¿Será que la van a devolver con los respectivos rendimientos financieros? 2.000 millones de pesos. Recién inició usted sus críticas sobre este contrato, este proyecto. El gobernador del departamento, pues a través de redes, prácticamente desafió a un encuentro público, un debate para discutir las bondades de esta iniciativa. ¿Usted extrañó la presencia del gobernador hoy? Ya prácticamente hemos conocido al gobernador. O sea, siempre sale en la trinchera de las redes sociales, pero no viene aquí al campo democrático. Entonces, se dice que un debate, pero no se presenta. Entonces, yo esperé hoy debatir, pero en el fondo sabía que no iba a venir finalmente. Eso era de esperarse, pero bien, estuvo el secretario de Educación, el cual se quedó muy corto en las respuestas y no despejó ninguna duda respecto de los presuntos sobrecostos que ya lo nombramos, respecto del tema del software, y ni se inmutó, porque él dijo, es que la Secretaría de Educación no tuvo nada que ver en la ejecución, y le demostré en un escrito que sí tuvieron que ver, y por eso incluyeron dentro de la ejecución, la imagen como tal del gobernador, que casualmente coincide esta ley con que la ponente es una ex senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Resulta grave que parte o la eje vertebral de las cotizaciones se hubieran hecho con empresas que son aparentemente de un mismo núcleo familiar, o donde habría ahí un nexo pues bastante difícil de explicar de forma transparente. Pues claro, porque uno cuando ve los mismos apellidos y encuentra el registro en la Cámara de Comercio que tiene el mismo revisor fiscal, pues queda uno preocupado, porque pues yo no puedo ir hasta allá y asegurar que es un cártel o que se pusieron de acuerdo, pero esto sí puede generar problemas y se pueden poner de acuerdo para fijar los precios. Y pues 989.000 pesos que, a propósito, el gobernador miente cuando dice que entregó lo mejor a ese precio. No es cierto. Una tablet con el doble de capacidades, en este mismo momento estaba 10.000 pesos por encima. También eso hay que decirlo en esta discusión. Esa posible cartelización de precios o acuerdo tácito podría ser objeto de reproche por parte de la Superintendencia de Sociedades. Usted va a elevar, además de esas quejas y de esas denuncias ante Contraloría, Procuraduría y demás, quejas eventualmente a la Superintendencia de Sociedades para que evalúe si aquí hubo una cartelización o un acuerdo para buscar favorecer a algún proponente en esa licitación. Pues es un tema sospechoso. Yo no puedo, digámoslo, lanzar, solo genera sospechas que el mismo contratista haya ejecutado en el 2022, el mismo contratista ahora ejecute con la gobernación de Casanare y el mismo contratista 6 meses después ejecute con la alcaldía de Yopal. Ojo ahí, concejales de Yopal, revisen el presupuesto y encuentren las diferencias entre los dos, son casi idénticos. Y por eso hoy le decía al señor secretario, 989.900, y eso era más el mensaje para también el rector de Unitrópico, 989.900,
y 6 meses después 989.900 pesos, con un dato adicional, que hay 2 software que lo incluyen a precio más alto en la gobernación de Casanare, pero a la alcaldía se lo dan más baratos. ¿Y en cuánto se traduce esto? En 620 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un presunto sobrecosto por más de 3.500 millones de pesos. Eso era lo que esperaba la defensa del gobernador, la defensa del señor secretario de Educación, quien fue quien elaboró el estudio de mercado, quien fue quien elaboró el estudio técnico y no dijo absolutamente nada al respecto. Aquí se dedicó a prácticamente un discurso político y tocó finalmente, puede decir, conteste las preguntas, que necesitamos que conteste las preguntas para la cual fuimos citados. Y esa es lo que también hay que dejar acá de precisión. Porque a la Unitrópico se le notificó para que entregara información de cómo fue el procedimiento como contratista. Sí, hay una, pues digámoslo, para estos debates uno pide mucha información. Y esa información, una fue llegada por diferentes entidades y con esa fue la que pudimos elaborar el proyecto, este debate. Me quedé pronto un poco corto, o no lo nombré más bien, un tema de aduanas, un tema de importación como tal de la DIAN, porque me encontré unas llegadas, digámoslo, llegaron unas, ¿cómo se llama esto? Olvido el término en estos momentos. Un manifiesto. Y venía cortado. No podíamos ver la cantidad exactamente de las tablets porque ese debate ahí se pone más profundo. Paradójicamente, las tablets llegaron, ese mismo manifiesto, el 27 de mayo y se cerraba el proyecto el 28 de mayo en la Universidad del Trópico Americano. ¿Coincidencias? Bueno, eso es lo que tenemos que hilar muy delgado y lo que estoy ya montando en gran parte la tenemos organizada, la denuncia, porque aquí hacemos un debate de control político, pero son los entes de control los que deben terminar cualquier responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal, si es el caso. Usted decía que le estaba enviando un mensaje a los concejales de Yopal también para que revisaran el contrato que se hizo con Unitrópico. ¿Usted se ha puesto de acuerdo con los concejales de pronto para evaluar y poder hacer una denuncia en conjunto en caso de que pues tenga bien al lugar quizás las irregularidades? No he hablado con ningún concejal, pero estoy en toda la disposición de podernos sentar con cualquier concejal y proporcionarle toda la información y que también se haga un excelente debate en el consejo de nuestra querida capital Yopal. Cuando usted en sus conclusiones dice que este contrato tuvo intereses oscuros, y lo mencionó 3 veces, ¿está haciendo referencia a algún negro personaje? Intereses oscuros.